Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, y bienvenidos a este webinar sobre los últimos avances en la materia de la taxonomía social europea y también las principales métricas sociales que se están trabajando por la Comisión en materia también social. Vamos a ir poco a poco arrancando, se van sumando todos nuestros espectadores y como digo, bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis sacando tiempo, habéis sacado tiempo para conectaros hoy y acompañarnos en esta sesión que desde el Spain Lab creemos que es tremendamente relevante. Y es que, bueno, como sabéis, la Comisión Europea muy recientemente y concretamente ayer abrió a consulta la presentación de su propuesta para la taxonomía en el marco de la nueva regulación sobre finanzas sostenibles de la Unión Europea. Sabréis que ya hay una taxonomía verde y arranca ahora un proceso para definir si efectivamente habrá una taxonomía social, ¿no? Todavía la Comisión no ha decidido si efectivamente la tendremos y es por eso que ahora un grupo de expertos en el seno de la Comisión han trabajado en un primer draft, en un primer borrador, que es el que han abierto a consulta y el cual desde Spain Lab estamos siguiendo muy de cerca, daremos respuesta y además lo circularemos con los actores del ecosistema de la inversión de impacto en España para aquellos de vosotros que queráis contribuir, pues podáis hacerlo. Las fechas es verdad que podrían ser un poquito complicadas para el caso de España. Se abrió ayer y estará abierto hasta el 26 de agosto. Pero bueno, desde el Spain Lab trataremos de darle la máxima celeridad para que tengáis margen para poder realizar vuestras contribuciones. Y bueno, como iba diciendo, la taxonomía social, por lo menos ese borrador ya está aquí y lo que tratamos también a través de este webinar es conocer los últimos avances de la misma, pero también, y muy importante, ver cómo esta taxonomía va a conectar con las métricas sociales asociadas a los fondos europeos, es decir, al paquete de garantías de InvestEU, al nuevo marco financiero multianual 2021-2027 y, por supuesto, a los fondos Next Generation del Plan de Recuperación y Resiliencia que están por llegar a España en los próximos meses y también años, ¿no? Y también, adicionalmente, muy importante, al Plan de Acción Europeo en materia de economía social. So without further delay, I'm going to present Antje Schneeweiz. Just apologies for pronouncing your name incorrectly. Antje is advisor to the group of German Protestant churches on social investing, and she's also the rapporteur of the subgroup of the platform who is advising the European Commission on the sustainable finance and specifically on the taxonomy of the social taxonomy. So we thought that it would be great to have Antje with us here today precisely to present the last developments of this social taxonomy, the draft, and so we can all learn and understand better how this is evolving. So with further delay, Antje, the floor is yours, and thank you very much for being with us today. Thank you. Okay, thanks a lot for inviting me here. I'm sorry, I can't speak Spain, although it's my favorite language. I understand a bit. Will you put up the slides or shall I do that? Okay. Okay, thank you. So you can move on as already. So what I will show you in this presentation is first to give you a short introduction into what the
EU platform on sustainable finance does and what the environmental taxonomy is. And then I give you a rough idea as good as I can in 20 minutes about our thinking on a social taxonomy. Yes, you can go on. Yeah, the taxonomy is mainly in inventory. It actually defines which activities are green, are environmental, and which criteria they have to adhere to be environmental. So it's lots of criteria on economic activities to define how and when they are green. And this, of course, makes it easier to report on green activities and investments. And by this, a transition is possible to a more green economy. Yeah, go on. So this is more or less how it works. There are 6 environmental objectives: climate mitigation, climate adaptation, water, circular economy, biodiversity, and pollution. And to be environmentally sustainable, you have to make, or the activity has to make, a substantial contribution to one of the 6 objectives. And on the same time, it should not do any significant harm to the other of the 5 of the 6 objectives, to the 5 objectives. And on top of this, and here the social side already comes in, the activity must not violate the minimum safeguards, which are the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the OECD Guidelines on Multinational Enterprises. Yes, go on, please. So this is the platform. The platform on sustainable finance is actually a part of EU legislation. It has to be there to work out criteria, to improve, to redraft, when necessary, the criteria of the environmental taxonomy. It has a technical working group which works on the other 4 objectives and works out criteria on other sectors. Then it has subgroup 4, which advises on the extension of the taxonomy on significantly harmful and low impact activities. Then we have subgroup 4, that's a subgroup on social taxonomy. And there's subgroup 5, working on data availability and usability criteria. So subgroup 5 actually helps to make the taxonomy work. Yes, you can go on. So first of all, we had to answer the question, why do we need a social taxonomy? And there are many reasons for this, of course, but I've identified 5, which are probably the most important. First of all, there is a need for social investments in affordable housing, healthcare, training, but also respect for human rights to workers, consumers, and communities. There's also a link to the green taxonomy because we need a lot of investments to make the transition to a green economy socially inclusive, so that people who actually lost their jobs because of this transition find new ways, new employment opportunities, and so on. Then there are investment opportunities, and investors are looking for social investments. This has become very obvious during the pandemic, because the social bonds which have been issued during this time actually met quite a big demand. So there is an appetite for social investments, and at the same time there are risks. There are social pressures for change, and if this is not taken into consideration when investing, this might end up in investment risk, really. I mean, the obvious example is the Rana Plaza tragedy, where hundreds of people died, and all the companies which actually bought from this company had a reputational risk in the end. And just as with the green activities, there's a lack of definitions and standardization when it comes to social, and the need for having a more standardized and clear approach
to social might even be bigger than with the green part, because there are so many views and ideas how this could be defined. And when you have a look at ESG rating companies, there are big differences in how they are rating or how they are evaluating social impacts of companies. And so there is definitely a need for standardization definition in social for investors, but not only for investors, perhaps. Yes, you can go on. So first, we try to find out the differences between environmental and the social taxonomy. And social taxonomy would probably relate more to international norms and principles, and not so much on science. Science might play a role, but the foundations would be rather international norms and principles. It is difficult to attach criteria, social criteria, to an economic activity, because it's mainly the entity which carries the responsibility for how social it is actually working. So that's another problem. We have found part of the solution here in that we say, well, yes, that is the case when it comes to processes a company installs to be social, but there are also social products and services, and these are activity linked. So you have the building of social housing, you have healthcare activities where you actually can link criteria to the activities. And then another difference is that there are inherent social benefits, whereas with environmental, you have mostly the situations that you try to avoid negative impact on the environment. With social, you can say that economic activities already have an inherent social benefit by providing jobs, trainings, and certain products and services. And here you have to find the additional and define the additional social benefits by working out respective criteria to them. Okay, you can go on. So this is a structure as we think it now. We have the horizontal dimension and we have the vertical dimension in a social taxonomy as we envisage it at the moment. In the horizontal dimension, we are talking about processes. So what processes does a company install to respect stakeholders' rights? And we have, well, you find the stakeholders we are considering. That would be the workers, the consumers, and the communities. And on the vertical side, as I've already said before, there are products and services. And that will be products and services for basic human needs. And the criteria would be built around improving the accessibility to these products and services. And that would be first for basic human needs, but also for basic economic infrastructure, because they are often a prerequisite for basic human needs. If you think of transport, telecommunication, internet, and so on. Yes, you can go. We can pass this slide and go to the next. Yeah, this would be one in the horizontal dimension, the ensuring decent work objective. And here we are thinking of the core labor norms and some additional ILO norms like decent employment conditions and living wage and health and safety. But we are also thinking of the EU social pillar with criteria like skills and lifelong learning and employment generation for certain groups and social protection. We have to consider all these criteria for the whole value chain and not just for one company, as some of the problems actually occur rather in the value chain than within the company itself. Okay, you can go on. This is an example on a living wage. I think I don't have to work to say anything further on this. If there is interest, we can come back to that. So the second stakeholder group is objective is promoting consumer interests. There we would consider safety and quality of products and services, the protection of consumers' personal data and privacy and cybersecurity, and responsible market practices, for example, for healthy food.
Okay, you can go on. So the last stakeholder group we are considering are communities. Here, that would mean equality and inclusive growth, land and livelihoods, and safety and security for human rights defenders and civic space. As you might see already, when we are looking at the three stakeholder groups, workers, consumers, and communities, it is only the first part, the ensuring decent work, which actually would apply to all companies, because all companies have employees, whereas there are companies which are not actually facing the end consumers, but are business-to-business companies. And as well, there are companies which do not have a direct link to communities. We are thinking here of perhaps agribusinesses and mining companies, but others don't have this link. Okay, you can go on. So now we are coming to the vertical dimension. This is about basic human needs. And just to make this clear, you have seen the horizontal is very much dimension is very much linked to human rights and the UN guiding principles for business and human rights. But the vertical dimension is actually also built on the human rights, and that is on the economic and social human rights as we find it in the Universal Declarations of Human Rights, which actually spells out that everyone has a right to an adequate standard of living. We can see that the SDG also incorporates the rights, and it's crucial for social cohesion and equality within companies, which again is as well a key for society, social stability and economic growth. So yes, you can go on. So what are we thinking of here? We are thinking of improving accessibility to products and services for basic human needs, including water and wastewater management, food, emergency, social and affordable housing, healthcare, education, which includes vocational training. And when it comes to economic infrastructure, that would mean transport, telecommunication, internet, clean electricity, financial inclusion, and waste management. Yes, and you can go on. We have already considered a concept on which we build criteria within the vertical dimension, and that would be the AAAQ concept. This is already used in development finance, and it actually says that the product or service should be available. There should be functioning facilities in sufficient quantities for the target group. It should be accessible, meaning that there is no discrimination to access the product. It should be physically accessible. So let's say the hospital shouldn't be too far away. It should not be too expensive. So it should be affordable and economically accessible. And there should be information about the products and services available. Acceptability means that it should be culturally acceptable. This concept might not be needed might not always be needed with all products and services, but when you think of housing, then of course certain cultural values should be recognized and considered when building houses. So this would be acceptability, and quality means that the product is safe and scientifically approved. So it should be affordable, it should not be too expensive, but it should also have a good quality. Yes, you can go on. And we have, I won't go into detail here, but what we actually are thinking of, that the substantial contribution of an activity will probably mean something around availability and accessibility. So it's easier to access certain healthcare products and services, to access education, education and training, and so on. Whereas acceptability and quality would probably rather be do no significant harm criteria, which means that the offer, the products or services should meet certain quality criteria. Yes? Yeah, the same thing would be the case with housing.
So flats should be available, the rent should be affordable, and these flats should be of good quality. For example, they should have thermal insulation respecting certain standards. Okay, we can go on. Well, we can pass on to the next slide here. We have actually worked out some governance criteria, but we do not think of working out a governance taxonomy. We just think that there are certain guidelines and incentives for a behavior which can benefit social and environmental performance of a certain company, and even avoid risks to this company. And we have singled out the question of non-aggressive, of transparent and non-aggressive tax planning as one which is probably really important, especially in the social context here. Yes, you can go on. I think we can pass this slide, so just go to the next. Yeah, the next is about harmful activities. So we were thinking about how actually you can argue that certain activities are harmful. We had to look at the environmental taxonomy. Here, there's only one activity defined as being harmful, and that is power generation from solid fossil fuels, which means coal. And this is because it cannot be done in a way which would be compatible with the Paris Agreement. Starting from here, we were thinking, well, on what can we actually build the rationale for socially harmful activities? And we have found two sources for this. And one is the internationally agreed conventions, for example, on certain kinds of weapons. And the second would be detrimental effects on health and safety. So on this too, we will try to find criteria for harmful activities. Yeah, and you can go on to the next. Yes, and that is already nearly the last one, and quite difficult again. We were asked to say something about the relationship between the green and the social taxonomy. And we found that it could be done in two ways. First of all, we could have two separate taxonomies. We could have a green taxonomy with green criteria, and we could have a social taxonomy, social criteria, and no relationship at all. However, this is not possible because the taxonomy regulation says that within the environmental taxonomy, there should be minimum safeguards. So even a green activity has to adhere to certain social standards, and these are the UN Guiding Principles and the OECD guidelines. It hasn't been defined yet what this means. Some think that it will be probably a quite superficial application of these two guidelines to environmental activities. So we have the minimum social safeguards here, and if we think that we separate the environmental taxonomy and the social taxonomy, then we could mirror that for the social taxonomy, saying, well, here we have got the social objective, social do no significant harm criteria, and as a third step, we introduce some thin, superficial environmental criteria in environmental safeguards as well, and that could be the OECD guidelines, which also include environmental criteria. So that will be included here. Then they are still separate, but they have a tiny little bit of social in the green and a tiny little bit of green in the social. Then the model 2 would actually link the two taxonomies much closer together. Here we would have a list with environmental and social objectives, and we would apply the same do no significant harm criteria to environmental and to social criteria. So they would be all the same, and then we might have minimal safeguards, for example, on governance. Perhaps to illustrate that a bit better, you can go to the next slide. This would be model 1 with two separate taxonomies and minimum safeguards on social for the environment and minimum environmental safeguards for social. And now you can pass on to the next slide.
So this is where they two merge together. Basically, in this model, you have the same do no significant harm criteria for all objectives. And yeah. Yeah, and I think the next one should be the last slide. Here you see the roadmap and what's on. The publication has started yesterday, or the consultation has started yesterday, and it will run until the 26th of August. And then based on the feedback, the public feedback, we will finalize the report in Q4, and at the end of 2021, the Commission decides whether there should be a social taxonomy or not. Thank you. That was it for my side, and I'm happy to answer your questions. Thank you very much, Antje, for your presentation. Very straight to the point, since you only had 20 minutes. Thank you very much. And so now we'll open the Q&A session. So if anyone has a question, let's see, we have a number of them. We have Agustin Vitorica. Okay. Agustin, can you speak now? Yes, Jose Luis, thanks very much. Thanks very much, Antje, for such a great presentation. I think the framework itself makes a lot of sense. But I have not one, but just a few questions related. Number one, I mean, and is regarding the concept of how do you determine there is a substantial social contribution. You know, for this, I guess you will need to establish certain thresholds and which may vary per country or even per region where where the activity is taking place. This substantial social contribution kind of relates to what is called additionality, you know, in development finance. Kind of the, you know, what will happen beyond what will happen naturally as a result of the existing economic activity. And for this specific element, at least in development finance, what we use a lot is particularly scientific evidence, you know, kind of a randomized control trial, scientific experiments, you know, that demonstrate, I don't know, that providing certain goods or services to previously excluded individuals do really generate a significant impact, positive impact in these individual lives, you know. So the question will be, I mean, one is basically where, I mean, you will need to establish thresholds. I guess, have you thought about that? And what about this additionality concept and linking it somehow to scientific evidence? Yes, thank you for this. Shall I answer directly? Yeah, go ahead. Yeah, thank you for making me aware of this. Yeah, we have to think about thresholds. It's true. The thing is, we were not asked by the Commission to work out indicators yet. The question the Commission poses us was, how would a structure look like? But of course, we have already talked about thresholds, and that will be an important next step. The geography, yeah, is an issue when it comes to social. We understand that, but we also understand that it is really difficult to apply. Yeah, I can't give you an answer to this. I thank you for the idea on scientific evidence and randomized control on social outcomes. We will have to consider this. Yes, I know some of the results on microfinance, for example, and I did read some of the studies there. Yeah, thank you for this idea. Yeah, we will have to have a look at that. Yeah. So we have some questions also on the chat box. One from Maria Herrero. Has the IMP, the Impact Management Project, has been involved in the social taxonomy discussions? No, but
as I said, we are just only starting at the moment, Yeah. but I would also be interested in the work of the IMP. So if you give me some information on that, that would be helpful. Yeah, we can also from Spain NAB, which we are the strategic partner in Spain, and happy to share some information and about it. And also we have Laura Blanco from the Spain NAB team. Laura. Hi, Angie. Thank you very much for your presentation. Just a question on how is this going to direct capital to social challenges that are very urgent? And I'm asking this question because that's the bottom line of all this, right? We're doing this because we want more capital to flow towards social challenges. And I'm not really sure. I see it very clearly for the environmental taxonomy, but it seems to me that this social taxonomy is kind of like a nice to have versus a must have, like the environmental taxonomy. But maybe I'm wrong in my perception. And also my second question would be about the consultation process. What is the questions or the topics that would be that you're looking for opinions or for recommendations? It's about the two models that you showed, separating the taxonomies or integrating them, or yeah, that would be my questions. Thanks. Yeah, actually, I don't have the feeling that a social taxonomy would be a nice to have. And I feel quite sure about this when I look at the vertical dimension. And I just today talked to a German banker who does a lot of investments in the social sphere. And he said we definitely need much more private capital flowing into the social, especially the social products and services part. So into social housing, affordable health care, training, and so on. And that would be the idea, to direct more private capital into these areas. Yeah, we are not so sure about the processes, but even there, I mean, if you think of a topic like living wage, then I mean, it's a big problem, especially in the supply chain, especially for agrarian products, but also for textiles and others. And if you actually could improve the situation, the wage situation for people in many supply chains, that might help altogether millions of people in the supply chain. So again, well, my feeling is not that's a nice to have, but that we should try to work it out in a way where these objectives can actually be well achieved, or where the social taxonomy can be one step among many others to achieve these goals. Yeah, and then you have a question on consultation. Yeah, there are, I think, 6 or 7 questions, and one of them is, for example, we had a lot of concerns about social taxonomy, whether it wouldn't be too much of a burden for companies and so on. But we also have very concrete questions about which activities and sectors should actually be included or excluded in a social taxonomy. And we also, of course, have the question about the models and which would be preferable. Okay. Well, thank you very much, Anche, for your time and for sharing with the Spanish impact community the developments of the social taxonomy, which we understand it's critical for the integrity of the impact and the progress of society. So as I mentioned, we'll be centralizing or at least providing a response to the consultation, and we will let you know. So thank you very much. We appreciate very much your time, and keep in touch. Thank you, Anche. Thank you. Y bueno, y ahora, si os parece, volvemos al castellano, y nuestro próximo invitado de hoy
es Bernardo Urrutia. Él trabaja en DG Employment, es DG Employment Officer y es parte del equipo que está diseñando la ventanilla de inversión social de InvestEU. Así que el objetivo es conocer y entender cómo conecta la taxonomía social que está en curso y que está desarrollándose, que nos acaba de explicar Angie, con los indicadores sociales que está trabajando por otro lado la Comisión y en este caso concreto desde DG Employment. Así que sin más, te voy a, Bernardo, pasar la palabra, te estoy activando. Deberías estar, Bernardo, recibiendo una solicitud para activar tu micro y tu audio. ¿Sí? Vale, ahí te oímos. Y ahora, a ver si... Sí. Ahí estás. Bueno, Perfecto. Gracias, Bernardo. Buenas tardes a todos y muchas gracias a SpainNav y a José Luis por la oportunidad de estar con vosotros esta tarde sobre el tema de la taxonomía y del programa InvestEU. Mi nombre es Bernardo Urrutia y trabajo en la Comisión Europea, en la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, en el equipo que estamos coordinando la puesta en marcha de la ventana de inversiones sociales del programa InvestEU y en el equipo que estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de la taxonomía y en particular de la taxonomía social. Trabajamos con la Dirección General de Asuntos Económicos, la ECFIN, que es la responsable para InvestEU, y con la Dirección General de Mercados Financieros, la DG FISMA, que es la responsable para la taxonomía. Yo sé que muchos de vosotros estáis familiarizados con la taxonomía y con InvestEU, y en mi presentación me voy a referir un poco a los puntos más básicos. Si queréis profundizamos un poco después, pero me voy a limitar a los puntos que considero más relevantes para la discusión de hoy, que es la conexión entre la taxonomía y el programa InvestEU. Y si queréis, sin más, empiezo directamente con la cuestión fundamental. ¿Cómo se relacionan estas dos iniciativas? ¿No? Si vamos a la primera slide, empiezo directamente con la taxonomía. José Luis, si puedes poner la primera slide del reglamento. La taxonomía es un instrumento, como sabéis, se dirige a los mercados financieros. Tenemos hoy en día una taxonomía medioambiental. El día de mañana, si conseguimos tener una taxonomía social, tenemos que considerar a qué parte de los mercados financieros vamos a dirigir esta taxonomía. Y una respuesta inmediata es que estamos trabajando con productos financieros relacionados a la inversión de impacto, al capital de riesgo con objetivos sociales, a las inversiones socialmente responsables, al trabajo de muchas fundaciones. Quiero decir que es dentro del mercado de capitales o del mercado financiero un segmento de mercado particular que si se desarrolla la taxonomía social puede desarrollarse, va a recibir un reconocimiento oficial y tiene un potencial enorme de crecimiento. Por otra parte, estamos trabajando al mismo tiempo en un programa que se llama el programa InvestEU, que es un instrumento financiero que quiere apoyar este segmento de mercado, que va dirigido a una serie de medidas de apoyo a la inversión social, a la inversión de impacto, al capital riesgo social. Con lo cual, el primer punto de conexión entre la taxonomía y InvestEU es un poco estratégico. Desarrollo de este sector en los años que vienen. Teniendo en cuenta que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. La taxonomía es un instrumento de regulación de los mercados financieros y InvestEU es un instrumento financiero de ayuda de intervención en el mercado. Sabéis que el reglamento de la taxonomía se adoptó el año pasado. Si vamos a la slide siguiente, por favor, José Luis. Hace apenas mes y medio, la Comisión ha adoptado un reglamento delegado donde se establece un poco lo que yo llamo el núcleo duro de la taxonomía medioambiental. Es un reglamento delegado donde establecemos criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación del mismo y que no causa un perjuicio significativo a los otros objetivos ambientales. ¿Por qué me detengo en esto? Porque si un día logramos desarrollar una taxonomía social,
vamos a tener que desarrollar también un reglamento delegado similar, estableciendo los criterios técnicos, determinando cuándo una actividad económica consideramos que contribuye a la sostenibilidad social. Y ahí tenemos que hilar un poco fino, tendremos que considerar un poco todos los factores. Si vemos un poco el contenido de este reglamento delegado, si pasamos a la slide siguiente, nos vamos a encontrar allí, es un acto delegado que me parece que tiene 420 páginas y encontramos una lista de actividades económicas con su código NACE. Aquí he elegido al azar el tema de transporte y distribución de la electricidad, almacenamiento de electricidad, hidrógeno, todas las actividades económicas que se considera van a contribuir a la sostenibilidad medioambiental. Pero este reglamento delegado no se limita a establecer esta lista. Si pasamos al slide siguiente, llegamos un poco a lo que es el contenido puro y duro de la taxonomía medioambiental. Encontramos en este acto delegado los criterios técnicos. Los criterios técnicos que en el caso de una taxonomía medioambiental pues son, por ejemplo, los gramos de emisiones de CO2, la transmisión de kilovatios por hora, las conexiones que tienen que tener en este particular caso de transporte y distribución de electricidad, todos los elementos que tiene que cumplir esta actividad en concreto para considerarse alineada a la taxonomía. Esta transparencia es también relevante si pensamos en un día qué es lo que vamos a tener que desarrollar en el sentido de una taxonomía social. Necesitamos los criterios técnicos. Me parece que ha sido Agustín el que ha hecho la pregunta a Angie en dónde estamos. Es una pregunta fundamental. Necesitamos estos criterios para determinar hasta qué punto las actividades que vamos a elegir como apoyo a la inversión social van a contribuir a esta inversión social. Y necesitamos desarrollar una serie de criterios técnicos que sean aptos para el objetivo que persiguen dentro de los mercados financieros y que de alguna forma correspondan también a la experiencia que tenemos, porque hay muchos actores que han estado invirtiendo en el tema de inversión de impacto durante muchos años, hay prácticas establecidas, quiero decir que tenemos que tener en cuenta un poco cuáles son la realidad de lo que existe, ¿no? Y este va a ser un trabajo fundamental si logramos tener una taxonomía social, el desarrollo de estos criterios técnicos. Menciono esto porque al mismo tiempo y en paralelo, trabajando en el programa de inversión InvestEU, tenemos una ventana de inversión social donde vamos a tener necesidad también de unos criterios un poco similares, más allá de los criterios generales del programa, para cada tipo de actuación que vamos a financiar, que permitan también establecer cómo cada producto financiero contribuye a la sostenibilidad social. Quiero decir que hay dos puntos de conexión entre la taxonomía y el programa InvestEU. Cada uno dentro de su ámbito de ampliación. Uno es el objetivo estratégico de desarrollar un sector importante y otro el establecer de forma coherente criterios que nos permitan avanzar en la medición de impacto y en dar seguridad a los inversores, a la sociedad, que los proyectos que estamos apoyando consiguen su objetivo de impacto social. ¿Dónde estamos en estos momentos? Bueno, el grupo a nivel de la taxonomía, el grupo de expertos en el que forma parte Angie, está realizando su informe independiente, es independiente de la comisión. Ellos nos van a transmitir sus conclusiones probablemente en septiembre o octubre. Si pasamos a la slide siguiente, por favor. El reglamento de la taxonomía pide a la comisión que antes del 31 de diciembre publiquemos un informe, y en este informe la comisión tendrá que decidir si es factible en estos momentos avanzar en el terreno de una taxonomía social, si hay que esperar, si no es el momento. Tenemos que prever cómo se compatibiliza la taxonomía social con la taxonomía medioambiental. Tenemos que ver cuál es el trabajo que hay que hacer en términos de desarrollo de indicadores y tenemos que considerar también cuáles son los impactos que va a haber para los diferentes actores en los diferentes mercados de inversión. En estos momentos es el momento de participar en la consulta de este informe preliminar que se lanzó a la consulta pública ayer y que me parece que hay de plazo hasta el 27 de agosto. Y es muy importante que toda la comunidad de inversión de impacto participe y haga valer
sus prioridades de alguna forma para que cuando el informe nos llegue a la comisión lo podamos también tener en cuenta. Me gustaría acabar esta parte relativa a la taxonomía con la siguiente slide, que es un poco nuestro trabajo en la Dirección General de Empleo, la importancia que damos al llamado Pilar Europeo de Derechos Sociales. Son 20 objetivos de impacto social. Muchos de ellos se cubren por actuación de las autoridades públicas, pero también muchos de ellos pensamos que la inversión de impacto puede contribuir. Y la sugestión que hemos hecho al grupo de expertos de ANGE es que, por favor, cuando se establezcan recomendaciones o elementos para trabajar en los criterios, se tengan en cuenta también estos principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Bueno, hasta aquí un poco la parte relativa a la relación entre la taxonomía y el fondo de inversión InvestEU. Ahora me gustaría también, aprovechando la intervención, tener 5 minutos para hablar un poco de dónde estamos con el programa de inversiones InvestEU. Sabéis que empezamos preparando el programa InvestEU antes de la crisis del COVID y la verdad es que la crisis del COVID y la crisis económica que se ha generado han cambiado completamente las reglas del juego. Digo esto porque hemos estado trabajando muy duro en los últimos meses para la Comisión para poner en marcha un paquete de estímulo para la recuperación económica. Es el paquete más importante que se haya hecho nunca a nivel de la Unión Europea. Se han cambiado las posibilidades de inversión. La Comisión puede acudir a los mercados y obtener recursos. Se han cambiado las fuentes de ingresos de la Unión y estamos poniendo un paquete de recuperación de estímulo muy importante y esto ha afectado también al programa InvestEU. Por una parte estamos mezclando lo que es el presupuesto a largo plazo de la Unión, las perspectivas financieras multianuales desde el año 2021 hasta el 2027, que financian los programas típicos como el Fondo Social Europeo o el Fondo de Desarrollo Regional, el programa Horizon, el Fondo Agrícola, con un nuevo programa de ayudas que se llama Next Generation EU. Y la característica fundamental de Next Generation EU es de inyección rápida de fondos en la economía real. Es un programa que se intenta desplegar lo antes posible, empezando ya en los próximos meses, 2021, 2022 y 2023. Y juntos, el presupuesto a largo plazo más Next Generation EU, tenemos que conseguir un poco no solamente la recuperación económica, sino que esta recuperación económica apoye las dos transiciones, la transición medioambiental y la transición digital. Y desde nuestro punto de vista también es una prioridad de la Comisión manteniendo la sostenibilidad social. El programa de estímulo combina, por una parte, subvenciones y, por otra parte, préstamos. Va dirigido, de una parte, a las administraciones públicas y va dirigido también al sector privado. Hay unos programas que los gestionamos en Bruselas, entre ellos InvestEU, y hay otros programas donde la responsabilidad se comparte entre los Estados miembros y la Comisión. Y digo todo esto un poco para situar el programa, cuál es el sentido del programa InvestEU. Dentro de las medidas que se han planificado, InvestEU tiene el objetivo fundamental de fomentar la financiación del sector privado, movilizar financiación del sector privado a favor de objetivos de inversión, tanto pública como privada, que contribuyan a los objetivos de recuperación económica. Si pasamos a la siguiente slide, es un poco, es una slide que he encontrado, está en inglés, y es un poco para daros la visión de conjunto entre el programa a largo plazo, Next Generation EU, y deciros también con este slide que InvestEU se ha dividido un poco la financiación. Por una parte lo financiamos con el presupuesto a largo plazo, pero también se ha reforzado de una forma considerable con Next Generation EU a fin de que podamos desplegar InvestEU con fuerza el año 2021, 2022 y 2023, cuanto antes, para sostener la economía real en el periodo post-COVID. Si vemos un poco más de cerca lo que es InvestEU, es un poco recordar la siguiente slide. InvestEU consiste en movilizar una garantía de la Unión Europea para apoyar operaciones
de financiación e inversión llevadas a cabo por entidades gestoras asociadas. Esto es muy importante porque las entidades gestoras asociadas son grandes instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones o el Fondo Europeo de Inversiones, los bancos públicos de inversión de los Estados miembros, en España, por ejemplo, el caso del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo. En fin, son entidades que pueden jugar un papel fundamental en la movilización de la financiación privada, y es a estas entidades a las que se dirige el fondo InvestEU. Si pasamos a la slide siguiente, José Luis, me gustaría comentar, simplemente recordar un poco de lo que se trata InvestEU. Es una garantía que permite reforzar a las entidades gestoras asociadas su capacidad de financiación. Cubrimos riesgos que de otra forma no se hubiesen cubierto. Con un presupuesto de 26,2 billones del presupuesto de la Unión Europea, hemos calculado que se pueden asumir unas inversiones en el periodo de 2021 a 2027 de unos 372 billones, que es una cantidad macroeconómicamente significante. La garantía actúa es una garantía que es un poco una contingencia, es un pasivo contingente, en el sentido de que cubrimos operaciones que son viables económicamente y financieramente y que tienen una utilidad pública. Normalmente estas operaciones se realizan sin ejecutar la garantía, funcionan bien, y en el caso que alguna operación de financiación no funcione, falle o genere pérdidas, se activa la garantía y la Unión Europea cubre las pérdidas y permite la viabilidad de la operación. Sabéis también que InvestEU tiene 4 ventanas de políticas. Una son las infraestructuras sostenibles, en particular transportes, energías, telecomunicaciones. Otra ventana es los proyectos de investigación, innovación y digitalización. La siguiente ventana es el apoyo a la financiación de la pequeña y mediana empresa, y una ventana muy importante por la que la de empleo nos hemos estado batiendo bastante es la ventana para inversiones sociales y conocimientos de la que me he referido anteriormente, ¿no? En la siguiente slide he presentado un poco el esquema, cómo funciona la garantía del presupuesto de la Unión, que cubre operaciones del Banco Europeo de Inversiones y de otras entidades de financiación, que pueden decidir realizar una financiación directa. Normalmente es una financiación directa a grandes proyectos de un montante de 10 millones, 20 millones, 30 millones de euros. Muchas veces, en el caso de inversiones sociales, pueden ser infraestructuras sociales, pero también puede ser una financiación intermediaria a través de apoyos a bancos y otras entidades financieras, a fondos de inversión, a fondos de impacto, a fondos de capital riesgo, a fundaciones. Es un poco una geometría variable, y hay 2 cosas a retener que para mí son importantes. Primero, la garantía funciona a la demanda, es decir, se activa en la medida que las entidades que llevan a cabo estas inversiones tengan un apetito por ella, de alguna forma estén interesadas. Y otro elemento importante es que funciona un poco, es una financiación a la carta. Las entidades financieras, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones, las entidades que se apoyan en InvestEU pueden elegir un poco cuál es la ventana a la que quieren apoyar o a la que quieren utilizar más los recursos de acuerdo a sus prioridades estratégicas. Para nosotros es un tema importante porque es muy importante que exista una demanda de inversión de impacto. Es el momento, nosotros estamos poniendo los medios de financiación, es importante que existan proyectos, es importante que haya un interés de las entidades para soportar o apoyar este tipo de proyectos. Y un poco la dificultad que tenemos en estos momentos de puesta en marcha es un poco que estamos poniendo en marcha todo el programa de estímulos con programas dirigidos a las administraciones públicas, al sector privado, a diferentes actores. Necesitamos ver en estos momentos cómo se consolida, cuáles son las prioridades en los diferentes Estados miembros, en los diferentes sectores,
para ver cómo esto se va a articular en los años que vienen. Yo creo que a partir del otoño, hacia finales de año, vamos a tener un poco unas ideas más claras, cuál es la demanda que existe y cómo vamos a desplegar todos los instrumentos y todos los productos financieros en los que se va a apoyar InvestEU. De momento estamos en la fase de negociación, que son negociaciones intensas y no es posible avanzar un poco cuál va a ser el resultado final. Creo que me estoy extendiendo un poco y gracias por la paciencia. Tengo dos últimas transparencias. La primera es sobre los parámetros, los indicadores o los criterios, ¿no? El programa InvestEU, si veis en anexo, prevé unos indicadores claves de rendimiento y seguimiento. Debo aclarar que estos indicadores claves de rendimiento y seguimiento se aplican al conjunto del programa y son los indicadores que nosotros debemos presentar para ver cómo el programa progresa y está obteniendo objetivos. Pero hay otro tipo de indicadores mucho más concretos, precisos, que tenemos que desarrollar a nivel de cada ventana concreta, incluso dentro de cada ventana, a nivel de cada producto o objetivo de financiación. Por ejemplo, en el sentido de la ventana de inversión social, los indicadores que podemos utilizar o proponer para apoyo de infraestructuras sociales grandes, pequeñas o medianas es diferente de los indicadores que tenemos que proponer o utilizar para las inversiones de impacto o para el apoyo al sector de la economía social o para el apoyo a proyectos de microfinanza, ¿no? Y hay un trabajo también que está en curso y que tendremos que negociar con el Fondo Europeo de Inversiones y con las entidades que van a poner en marcha InvestEU. Me gustaría hacer referencia que tenemos ya un trabajo realizado, es decir, en la DG Empleo hemos realizado un estudio sobre el método para examinar la sostenibilidad social de las operaciones InvestEU. Y este estudio que hemos realizado con la DG Empleo, también tenemos un estudio conjunto con las Direcciones Generales de Medio Ambiente y de Clima para ver cómo compatibilizamos los criterios o el método ambiental o medioambiental con el método social. Son estudios que está bien echarles un vistazo. Nos hemos basado también en la experiencia que existe a nivel europeo, a nivel internacional, la existencia, por ejemplo, que hay con el NAF o el Global Fund Impact, y son elementos que probablemente nos permitan, en el momento en que tengamos más establecidos los productos de financiación, progresar en el tema de establecimiento de criterios técnicos. Y por último, en la última slide, es sobre, de nuevo, sobre la relación entre InvestEU y la taxonomía, y es una reflexión de fondo, en el sentido de que hoy en día ya tenemos una taxonomía medioambiental y el programa InvestEU fija, uno de los objetivos del reglamento es que al menos 30% de todas las inversiones del conjunto InvestEU deben destinarse a la financiación de inversiones que contribuyan a los objetivos medioambientales, es decir, que estén alineadas con la taxonomía. Este requerimiento se eleva mucho más en el caso de las infraestructuras, es el 60%. Tenemos también el reglamento InvestEU, la necesidad de verificar la sostenibilidad medioambiental y también social. Pero el punto que me gustaría recalcar es que el día que tengamos una taxonomía social, si la tenemos, será posible también de fijar objetivos en términos de cuál es la inversión de impacto social que queremos obtener en la Unión Europea o que nos proponemos como objetivo alcanzar. Y es en el sentido que la taxonomía puede constituir un elemento muy importante para el sector, no solamente para desarrollar el sector, sino también para desarrollar los instrumentos que estamos teniendo ahora, que estamos configurando, ¿no? Y hasta aquí creo que me he extendido bastante y gracias por la atención y, por supuesto, contento de poder responder a las preguntas. Pues muchísimas gracias, Bernardo. Muy interesante cómo has vinculado la taxonomía con todo el trabajo que estés realizando desde InvestEU, que está en fase de negociación. Me voy a lanzar yo mismo a hacerte una primera pregunta. Y es que hablabas antes que decías que venías a decir que no tiene sentido inyectar mucho dinero en el mercado si no tenemos una demanda solvente que sea capaz de absorber
ese capital, ¿no? Esas empresas sociales o de la economía social, etc. Algo que venimos defendiendo desde el SpainNav es la necesidad de contar con financiación en forma de asistencia técnica no reembolsable que precisamente permita construir esos ecosistemas, estimular esa demanda con el fin de que emerjan esos proyectos que a posteriori son los que recibirán la inversión. No sé si estáis pensando en algún tipo de mecanismo precisamente para desplegar esos fondos de asistencia técnica vía Fondo Social Europeo u otros programas, si nos podrías contar algo al respecto, si es que lo hay. Bueno, José, lo primero, sentido tiene todo. Quiero decir, ese es el objetivo de nuestro trabajo y eso es lo que estamos empeñados, poner desde el punto de vista de la oferta de financiación todos los instrumentos posibles para que la inversión de impacto pueda desarrollarse, ¿no? Y cuando me refería un poco, es eso, justo lo que acabas de mencionar, es toda esa demanda potencial que existe y tiene un recorrido enorme, se puede articular y podemos llegar un poco al matching point, ¿no? A que la oferta podemos, que exista la demanda y que podemos hacer que esto funcione. Y efectivamente el tema de la asistencia técnica para muchos actores es fundamental. Es decir, hay mucha experiencia y tenéis mucho saber hacer y en España yo creo que hay muchos actores muy válidos que saben estructurar proyectos y que sin duda van a estar en primera línea. Pero se necesita asistencia técnica. Hay un presupuesto que nos ha dado el Parlamento y el Consejo para asistencia técnica dentro de InvestEU. Y es otro de los temas en los que estamos negociando con los socios, con el Fondo Europeo de Inversiones en particular y también con otros socios ejecutores que están interesados. El tema es cómo articular esta asistencia técnica para que llegue a los actores que más lo necesitan, teniendo en cuenta un poco la diversidad geográfica que hay. Somos 27 Estados miembros, somos con tradiciones diferentes, sectores financieros desarrollados en diferente grado, actores de la economía social o de la inversión social con conocimientos. Quiero decir que hay que hacer un esfuerzo para que esto llegue a los proyectos más de base y sobre todo a aquellos actores que pueden tener un impacto mayor en el terreno. Y muchas veces el terreno está muy lejos de Luxemburgo o de Bruselas. Es uno de los desafíos que tenemos, retos que tenemos y estamos negociando con ellos. Estamos negociando un poco cuánto se va a dedicar a las diferentes ventanas. Y lo que os puedo asegurar es que va a haber presupuesto. Lo que no os puedo adelantar es cómo se va a articular. Y en ese sentido, todo lo que podéis intervenir o todas las negociaciones con las autoridades, todos los contactos que pueda haber, por ejemplo, con el Fondo Europeo de Inversiones, nos ayudan porque es el mensaje que estamos pasando. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Paula San Pedro a través del chat, una pregunta muy válida, ¿no? Y es que hasta que no haya taxonomía social, ¿qué indicadores sociales se utilizarán para medir el impacto de las intervenciones? ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos en la actualidad? Es una buena pregunta, Paula, y desde luego no vamos a esperar a tener la taxonomía para empezar a trabajar con InvestEU, porque ya te digo, hay un factor de urgencia. Tenemos referencias. En los últimos años hemos estado trabajando con el programa EASY. Hay muchos actores españoles que han trabajado con el programa EASY. El Fondo Europeo de Inversiones puso en marcha el impacto de acelerador social. Dentro del programa de inversiones, el programa EFSI, también hemos tenido unos puntos de participación en capital donde hemos trabajado con indicadores y todo esto lo vamos a utilizar. Son los indicadores que tenemos. Intentamos mejorar cada vez. El objetivo es, como he dicho antes, que sean aptos al objetivo, que es facilitar la inversión y la financiación, tratando de evitar un poco la complejidad burocrática o administrativa. Pero tenemos ya indicadores, existen indicadores de referencia. El objetivo es llegar el día que podemos tener una taxonomía social, nos va a facilitar mucho más la tarea y es que además no solamente es que nos va a facilitar la tarea, es que va a permitir, creemos, ensanchar mucho más las posibilidades de inversión social y abrir nuevas oportunidades para muchos actores. Es decir, por ejemplo, el tema de inversiones socialmente responsables, hay muchos elementos que podemos incorporarlos, ¿por qué no? Pero todavía no estamos ahí.
Sí, sin duda ya hay mucho trabajo hecho, pero hay que seguir avanzando. Laura Blanco del equipo del SpainNap. Laura, adelante. Hola, Bernardo, muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre los números que has mostrado, porque según mis cálculos, los 26 billones de euros de garantía se convierten en 372 billones de euros en inversiones, ¿no? O sea, movilizan todo ese capital y eso es un multiplicador de 14 veces. Y normalmente estamos acostumbrados a hablar, cuando hablamos de financiación combinada, de financiación catalítica, de un multiplicador de 4, es lo que se tiene normalmente, está comprobado que se puede alcanzar. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco qué cálculos hacéis y con qué estáis contando? Y luego la otra cosa es, a mí todavía me queda la duda y yo vuelvo con mi pregunta, Angie, te la voy a hacer a ti. O sea, yo lo que veo es que con el medio ambiente lo tenemos todos clarísimo, que hay que llegar a emisiones cero netas en el 2050 y que hay que conseguir no superar el 1,5 grados de calentamiento global. Y lo tenemos todos clarísimo, vamos, es que preguntas a cualquiera en la calle y lo sabe. Y con la parte social no hay unos objetivos tan claros, porque los objetivos de desarrollo sostenible en el plano social son muy... no están tan definidos, no están tan claros. Aquí todo el mundo, o sea, tú eres un inversor y tú sabes exactamente dónde tienes que invertir para reducir el CO2, para ir a la descarbonización, etcétera. Entonces, yo creo que nos falta eso. Pero bueno, esas son mis dos preguntas. Laura, gracias, son muy buenas preguntas. La primera es un poco, bueno, el tema de los multiplicadores. Es decir, ¿de dónde viene? Evidentemente, dependiendo del tipo de producto financiero, la intervención financiera que apoyes, el multiplicador es diferente. Es muy diferente el multiplicador que puedes tener en inversión, una operación de préstamos o de una operación de garantía, que es elevado normalmente, o una operación de inversión en capital, participación en capital, que es mucho más reducido, es un poco más hacia lo que tú vas. El multiplicador que aparece siempre en los comunicados de prensa un poco viene de la experiencia que hemos obtenido en el periodo anterior con el plan de inversiones Juncker, el plan estratégico de inversiones, y es un poco un promedio. Es un promedio facilitado por los cálculos del Banco Europeo de Inversiones de cuál fue la garantía que se utilizó y cuál ha sido la inversión que se ha movilizado en su conjunto. Pero desde luego, tienes mucha razón, hay que hilar más fino y en particular dentro de nuestro sector, el sector que nos interesa más, que es la inversión de impacto, la inversión social, los multiplicadores pueden variar bastante. Un comentario es, por ejemplo, la garantía que estamos trabajando, que estamos negociando. Nuestro objetivo, como DG Empleo, con la DG Fin, es que la garantía o el apoyo que se da a las inversiones sociales sea un poco más generosa, cubra un poco más que las garantías que se den, por ejemplo, a grandes proyectos de infraestructuras, de transporte o de energía que consideramos que son de alguna forma un poquito más fáciles, ¿no? Pero sí, el tema de los multiplicadores, ahí tienes una figura en su conjunto. Después hay que hilar mucho más fino y hay que ver un poco qué tipo de productos, qué tipo de inversiones, dónde vamos, hacia qué sectores, para poder definir algo mucho más real. Y después la segunda pregunta es una pregunta de principio, y yo te puedo dar un poco mis consideraciones de trabajo o las consideraciones de trabajo, verdaderamente de trabajo del equipo de la DG Empleo sobre este tema, ¿no? Evidentemente, el tema medioambiental, incluso, aunque hay mucha polémica, sin qué tipo de actividades incluyes o dejas de incluir en la taxonomía, pero tienen una ventaja que hay una base, digamos, un poco más técnica o científica y unos objetivos de cambio climático, y el tema social es muchísimo más abierto. Nosotros la consideración que tenemos es que sí, vamos a apoyar una transición medioambiental, el Pacto Verde, vamos a apoyar también una transición digital, pero necesitamos también asegurar una transición social, una sostenibilidad social de todo ese proceso. Y en este momento hay muchas cuestiones abiertas. El espíritu en el que estamos trabajando es tener la máxima flexibilidad para ver un poco cómo conseguimos esa sostenibilidad social. Nuestro punto de referencia
es el pilar de derechos sociales, que dentro de, tenemos también unos objetivos cuantificados para el año 2030 y mantener un poco los parámetros básicos de calidad de vida, de calidad social, de protección social que existen en la Unión Europea. Pero lo que sí puedo adelantarte es que en el trabajo de la taxonomía social vamos a estar lo más abiertos posibles, lo más atentos posibles para cubrir este tipo de necesidades, ¿no? Ver cómo podemos trabajar para asegurar esta sostenibilidad social, que es un reto que está delante nuestro. Y que contamos con vosotros, Laura, contamos con toda la comunidad, porque esto es un trabajo verdaderamente de equipo, de todos los partícipes en este proyecto. Muchas gracias. Muy bien. Y una última pregunta que ha levantado la mano José Moncada de Bolsa Social. José. A ver si nos... Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, ahora, José. Buenas tardes. Oye, muchísimas gracias, José Luis. Bernardo, un placer verte y escucharte. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo dentro de la Comisión Europea, que la verdad es que es una gozada como la Unión Europea está llevando la bandera aquí en el impulso del impacto social, las finanzas sostenibles, etcétera, ¿no? O sea que eso, enhorabuena. Yo sé el trabajo que hay dentro de esas oficinas, ¿verdad? Y así que es muy importante recalcarlo. Bernardo, te quería hacer una pregunta. Dentro del el plan de InvestEU, has hablado de las garantías, que yo creo que es una herramienta muy interesante. No sé si hablabas de las garantías como garantía como tal o si hablabas en un término genérico de las distintas herramientas de blended finance o de financiación combinada que se pueden utilizar. Yo creo que hemos visto algunos ejemplos, incluso dentro de la propia Unión Europea, de un uso muy audaz y muy inteligente de instrumentos de financiación combinada, como puede ser la inversión pública que asume una primera pérdida y, por tanto, así atrae más fácilmente a los inversores privados a la inversión de impacto social, donde hay más riesgo, indudablemente, donde hay que estar generando mercado, ¿no? Eso es. O, por ejemplo, la deuda concesional, etcétera. No sé si estáis previendo ese tipo de herramientas. Si nos puedes comentar un poquito, lo agradecería muchísimo. Y de nuevo, enhorabuena. Bueno, José, muchísimas gracias por la enhorabuena. Tendremos la enhorabuena si al final conseguimos un poco sacar adelante el tema, ¿no? Y en estos momentos, ya te digo, es el momento de estar ahí en medio en la sala de máquinas. Y bueno, y desde luego la oportunidad para agradecer y felicitaros también a Bolsa Social por todo el trabajo que estáis haciendo. Para la pregunta, nuestra garantía va dirigida al Banco Europeo de Inversiones y a los socios como el ICO u otras entidades que van a poner en marcha todos estos productos. Y la respuesta es, estamos muy abiertos a todas las formas que existan de financiación. Es decir, con un poco de innovador en la medida que se puede ser innovador, pero vamos a apoyar todas las articulaciones, productos mixtos, posibilidad de articular una cooperación entre el sector público y el sector privado. Es decir, todas las posibilidades están abiertas y por parte de la Comisión estamos muy abiertos a apoyarlas. Evidentemente, tenemos que ver en cada caso con los socios ejecutores, con el Fondo Europeo de Inversiones, por ejemplo, o con las otras entidades, hasta qué punto eso es viable. Tenemos que ver también con las autoridades públicas que estén interesadas cómo se puede articular, cuáles son las contribuciones. En el Fondo InvestEU hemos previsto también una ventana, digamos, por Estado miembro, donde los Estados miembros pueden decidir utilizar una parte de las subvenciones para facilitar los proyectos de inversión. Quiero decir que es un programa de arquitectura financiera que es flexible. Y volvemos un poco al tema antes que ha comentado José Luis, de ahí la importancia de la asistencia técnica para poder articular todo este tipo de productos, ¿no? Y la experiencia que podéis tener vosotros, José, las ideas que podéis tener, es el momento de empezar a presentarlas y de tener un diálogo formal o informal con nosotros o con el Fondo Europeo de Inversiones o con otros actores para poder asegurarnos que las podemos llevar a práctica en cuanto antes, ¿no? Estupendo, Bernardo. Muchísimas gracias. Yo creo que es fundamental que vosotros también empujéis un poco al Fondo Europeo de Inversiones, bueno, yo creo que
ellos tienen una manera de actuar que es tradicional, ¿no? Que es convencional, la inversión convencional, porque, claro, aquí es empujarles a que asuman un poco más de riesgo, ¿no? Y si no asumen más riesgo, pues no vamos a avanzar mucho, la verdad, seguiremos haciendo lo mismo, pero con más dinero, ¿no? Totalmente de acuerdo, ya te digo, lo he comentado antes, yo creo que dentro de lo que es la ventana de impacto social de InvestEU, las condiciones de la garantía permiten ir un poquito más allá y alcanzar este grado de apoyo a los proyectos, digamos, más difíciles, que son los que más nos interesan, que son los que verdaderamente tienen muchas veces más sentido. Pero estamos en el momento de discusión y es el momento de también combinar todas las intervenciones que van a llegar, todas las posibilidades que se les abren a las administraciones públicas a los diferentes niveles, nacional, regional, local, otros actores financieros y hay que ser un poquito audaces también y por nuestra parte vas a tener todo nuestro apoyo, pero necesitamos también propuestas. Totalmente. Enhorabuena, Bernardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, pues nosotros simplemente desde el SpainNav hacer un llamamiento y un ofrecimiento a todos que efectivamente para eso estamos, ¿no? Para tratar de ser la voz del sector de la inversión de impacto en España, tratar de elevarla a Europa. Entonces, bueno, en ese sentido estaremos recogiendo las aportaciones a la consulta de la taxonomía y también estamos en contacto con el ICO también y bueno, todo ese trabajo que se está haciendo y trataremos de trabajar duro para haceros llegar esas propuestas innovadoras que comentas, Bernardo, y también me uno a las enhorabuenas de José por vuestro trabajo. Y bueno, poco más. Muchísimas gracias, Bernardo, por tu tiempo y por vuestros esfuerzos y seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias a todos y desde luego de todo corazón todo lo que podamos apoyar al sector, contar con nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias, Bernardo. Un abrazo y Chao. saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.